Y tenemos sobre la mesa un documento que a primera vista parece muy específico, muy de nicho. Se trata de un itinerario espiritual de los franciscanos conventuales de Venezuela para un día concreto, el próximo 15 de diciembre. Ok. Pero la razón por la que lo estamos analizando es porque toca una fibra universal, una pregunta que creo nos hacemos constantemente. ¿Por qué estamos tan obsesionados con tener el control, con que nuestros planes salgan a la perfección? Y es que es fascinante, ¿no? Cómo este texto que está pensado para una reflexión de Adviento, de repente se convierte en una lupa para examinar justo esa necesidad de control. Exacto. Usa dos lecturas bíblicas que parecen no tener nada que ver entre sí para construir todo un argumento sobre ese choque entre digamos, un plan divino y nuestra terca resistencia humana. Y a partir de ahí nos propone una salida. Exacto. Una filosofía de vida, la franciscana, como una salida a esa lucha constante. La idea hoy es, pues, meternos de lleno en estas reflexiones y ver qué podemos sacar en claro. No se trata de teología pura y dura, sino de ver cómo estas ideas milenarias dialogan con nuestra ansiedad del siglo XXI. Me parece perfecto. Así que empecemos por ahí, por el conflicto central que plantea el texto, el plan de Dios contra los cálculos humanos. A ver, el texto nos pone, de entrada, en un escenario de tensión. Por un lado, una fuerza que el texto llama el plan divino, que avanza de forma incontenible, casi como la corriente de un río. ¿Ok? Y por el otro lado estamos nosotros, los seres humanos, ¿no? En la orilla, pues, tratando de construir diques con nuestros cálculos, nuestras estrategias y sobre todo con nuestros miedos. Y para ilustrar esto, el itinerario nos lleva a una historia del Antiguo Testamento que es casi cinematográfica, la del profeta Balán en el libro de los Números. Uf, una historia increíble. Pero, espera un momento. El texto está diciendo que para entender el plan de Dios, primero tenemos que mirar a un profeta pagano, a un mercenario espiritual contratado para maldecir a Israel. Es que ese es el giro. Ya empezamos con una vuelta de tuerca. Es una elección brillante porque te muestra el punto de una forma extrema. Balán es el calculador por excelencia. Totalmente. Tiene un contrato, un objetivo clarísimo y un cliente, el rey Balac, que quiere ver a sus enemigos aniquilados. O sea, todo su ser, su voluntad, su interés económico, todo está alineado para lanzar una maldición. No hay ambigüedad en su intención. Pero todo sale al revés. Completamente al revés. La narrativa subraya que una fuerza superior, el Espíritu de Dios, interviene y literalmente le secuestra la voz. ¿Cómo que se la secuestra? Sí. Balaán abre la boca para maldecir, pero lo que sale es una bendición. Y no una cualquiera, ¿eh? A ver. Es una profecía potentísima sobre el futuro de Israel. Habla de una constelación de Jacob y un cetro de Israel. Es la imagen de un rey mesiánico. ¡Guau! La conclusión es demoledora. El plan divino no solo ignora los cálculos humanos, sino que puede usarlos como el vehículo para su propia realización. O sea, el intento de maldición Se convierte en la misma herramienta de la bendición. es una anulación total del ego, del control humano. Pero luego el texto nos da la otra cara de la moneda, con el Evangelio de Mateo. Y aquí la resistencia es más sutil. Quizá más profunda. Sí, ya no es un enemigo externo, sino los líderes religiosos de Israel, los que se supone que deberían estar esperando y reconociendo este plan. Exacto. Ellos se acercan a Jesús y le lanzan una pregunta que suena muy lógica, muy razonable. ¿Con qué autoridad haces esto? Quieren credenciales. Quieren credenciales, quieren que todo encaje en su sistema de control religioso, legal, y aquí el análisis del texto es implacable. Sugiere que su pregunta no nace de una búsqueda sincera de la verdad. Nace del miedo. Nace del miedo a perder el control. El texto lo llama una preocupación demasiado humana. No les importa si la autoridad de Jesús viene de Dios. Lo que les aterra es que esa autoridad desestabilice la suya, su estatus, su poder. Entiendo. A diferencia de Balaán, que fue, digamos, doblegado por una fuerza externa, estos líderes se resisten desde adentro. Su propio sistema de creencias se ha convertido en la muralla que les impide ver lo que tienen delante. A ver, entiendo la lógica, pero en la práctica, ¿no fueron esos mismos líderes religiosos los que preservaron las tradiciones durante siglos?
¿Dónde está la línea entre proteger una institución valiosa y esa soberbia racional que parece criticar el texto? Esa es la tensión clave, y es una pregunta muy pertinente. El texto no critica la razón, ni la tradición en sí mismas. Ok. Lo que critica es una razón que se vuelve un ídolo. Una razón que se cree autosuficiente, que piensa que puede empaquetar y controlar toda la realidad, incluyendo el misterio de lo divino. ¿Y la línea se cruza? La línea se cruza cuando la defensa de la estructura se vuelve más importante que la verdad que esa estructura debía servir. Cuando se protege la cáscara y se ahove la semilla. De acuerdo, entonces tenemos este choque. Y frente a esa resistencia tan humana, tan lógica, el texto propone una respuesta radicalmente distinta, que es el corazón de la espiritualidad franciscana, la encarnación y una palabra clave, kenosis. Sí, kenosis es el término griego para anonadamiento o vaciarse de sí mismo. Y aquí es donde la propuesta se vuelve un desafío directo a nuestra forma de pensar. A ver, explícanos eso. Piensa en la kenosis como un reset de fábrica divino. Dios, que es pura potencia, decide voluntariamente desinstalar todos sus atributos de poder, de majestad, de control, para quedarse con lo más vulnerable y esencial, el amor. Encarnado en un bebé. Exacto. Es vaciarse por completo para poder conectar. Algo que a nosotros nos cuesta horrores. Nos aferramos a nuestros títulos, a nuestros logros, a tener la razón en una discusión en Internet. Precisamente, el conflicto entre Jesús y los fariseos es el choque entre esa lógica del vaciamiento, de la kenosis amante, y la lógica de la soberbia racional de la que hablábamos. La de ellos. La de aquellos que se creen dueños de la verdad porque la han estudiado, la han codificado y la han convertido en un sistema de poder. Para el pensamiento franciscano, Dios no es un problema a resolver con la lógica. ¿Sí, no? Es el absoluto amante con el que uno se encuentra en la humildad. Ok, el texto critica la soberbia racional. Pero como decíamos antes, no necesitamos la razón. ¿Nos está pidiendo que dejemos de pensar? Me suena un poco peligroso. Es una objeción fundamental. Y no se trata de apagar el cerebro ni de caer en un sentimentalismo irracional, para nada. Menos mal. La crítica no es a la razón, sino a la tiranía de la razón. A esa razón que no deja espacio para el asombro, la intuición o el misterio. El texto propone una razón humilde, una que conoce sus propios límites. Entiendo. Una razón que sabe que hay realidades que no puede diseccionar y controlar, sino solo contemplar y acoger. Y es aquí donde el documento lanza una de sus ideas más potentes. ¿Cuál es? Pues, cito la idea central. La verdad cristiana no se acredita en la lógica de un argumento impecable, sino en la praxis que es capaz de forjar una vida nueva. O sea, en los hechos. En los hechos. En otras palabras, el argumento final no es un silogismo, es una vida transformada. La vida de Jesús, basada en el amor y el servicio, esa es la prueba. No se trata de ganar un debate, se trata de demostrar un modo de vida más pleno, más humano. Y eso es algo que la soberbia racional no puede refutar. Solo puede ignorar. Bien. Y si esa soberbia es el problema, ¿cómo se vive este vaciarse de sí mismo en el día a día? El texto nos introduce a otro concepto clave del franciscanismo, la minoridad. Exacto. Y aquí es donde el texto choca de frente con nuestra cultura de 2025. Totalmente. Todo nos empuja a construir una marca personal, a ser visibles, a generar impacto, a tener seguidores. Claro. La minoridad es la antimarca personal. No es solo ser modesto, es la decisión activa y consciente de hacerse menor, de volverse anónimo, de quitarse del centro del escenario. Es casi un acto de rebelión hoy en día. Suena como un suicidio social. ¿Cómo funciona eso? Funciona como la respuesta directa a lo que el texto llama la sequela Christi, el seguimiento de Cristo. Ok. Para Francisco de Asís, si vas a seguir a alguien que se vació de sí mismo, pues no puedes hacerlo con las manos y el corazón llenos de tu propia importancia. Exige un despojo, un aligerar el equipaje del ego. Es una opción de vida. Que prioriza ser sobre parecer, servir sobre dominar. Y dentro de esa idea se menciona una frase en latín que suena aún más extrema. Vivir sine propio. Sin nada propio. ¿Y esto es lo que duele de verdad? Me imagino. Vivir sin nada propio es fácil de imaginar con una casa o un auto. Pero el texto aclara que el despojo más difícil es el de nuestras posesiones invisibles. ¿Cómo cuáles? Pues esa opinión política que nos define, que defendemos a muerte.
Esa certeza sobre cómo deberían ser las cosas. Nuestro conocimiento que nos da seguridad. Incluso nuestro propio dolor, que a veces lo atesoramos como parte esencial de nuestra identidad. De eso es de lo que más cuesta despojarse. Claro, porque esas cosas son nosotros, o eso creemos. Soltar eso es como disolvarse. Sí. Es una forma de disolución, ¿sí? Es un vaciamiento interior para crear un espacio. Un espacio para que la voluntad de otro, ya sea Dios o nuestro prójimo, pueda entrar. Es dejar de imponer el guión. Exacto. Es dejar de imponer nuestro guión a la realidad y empezar a escuchar el guión que la vida nos presenta. Y así es como se cierra el círculo con la historia de Balaam. A ver, conecta los puntos. La gran profecía sobre la estrella de Jacob no se cumple en un emperador con ejércitos, sino en alguien que nace sin propio, sin nada propio, en un pesebre. La minoridad es el eco humano de esa humildad desconcertante de Dios. Entiendo la idea del vaciamiento interior, de la minoridad, pero me pregunto si no hay un riesgo de que esto se convierta en una especie de ombliguismo espiritual. ¿Cómo evitas que este viaje hacia adentro te aísle del mundo, de los problemas reales de la gente? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Es esto una receta para la indiferencia? Y el texto se adelanta a esa objeción de forma contundente. ¿Cómo? Conecta esta espiritualidad interior con las denuncias de los profetas más sociales, como Isaías y Sofonías. Ambos hablan de que Dios parece tener una debilidad, una preferencia, por un pueblo pobre y humilde. ¿Por qué esa preferencia? Bueno, la conclusión a la que llega el texto es que no es porque sean moralmente superiores. Es porque su misma vulnerabilidad los obliga a confiar en algo más grande que ellos mismos. Tiene sentido. Los poderosos confían en su poder, los ricos en su dinero, los sabios en su conocimiento. Los pobres y humildes, al no tener nada de eso, pues tienen el corazón más abierto a la confianza, a la esperanza. Su vacío es una puerta abierta. Lo que nos lleva a la consecuencia práctica de la minoridad. No basta con sentirse pequeño. No. Hay que ir a donde están los pequeños. Ser un menor entre los menores. Precisamente. Y no se trata de una caridad paternalista, de ir a ayudar a los pobrecitos, ¿eh? El texto propone algo mucho más radical. ¿Qué es? Hacerse uno con ellos. Compartir su suerte. Para la visión franciscana, el contacto con la realidad cruda de los que sufren no es solo un deber social. Es más que eso. Es un lugar sagrado. Una vía hacia lo trascendente. Es en la herida del otro donde se encuentra la presencia de lo divino. El viaje hacia adentro solo tiene sentido si te impulsa hacia afuera. Hacia el encuentro con el otro. Especialmente con el más vulnerable. Entonces, el itinerario para ese día termina siendo una invitación a un cambio de vida total, a dejar de ser el centro de nuestro propio universo. Es un llamado a dejar la indiferencia, que es la máxima expresión del egoísmo, y a vivir como peregrinos y forasteros. Me gusta esa imagen. Es una imagen muy potente, ¿verdad? Un peregrino viaja ligero, no se apega a los lugares, está siempre en camino, atento a las señales. La invitación es a vivir así, atentos a esa venida del Señor que, según esta visión, no sucede en un evento cósmico espectacular. Sino en lo pequeño. Sino en lo concreto de cada día, en el rostro del que necesita ayuda. Bien, si tuviéramos que resumir todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? Empezamos con nuestra necesidad de control y acabamos hablando de hacernos vulnerables con los vulnerables. Yo diría que nos quedamos con una propuesta de cambio de paradigma. El texto utiliza la excusa del Adviento para invitarnos a desertar de la lógica del mundo. Que es la del poder y el control. La del cálculo, el poder y el control. Y nos propone enrolarnos en una lógica distinta, la de la apertura, la confianza y la esperanza. Una esperanza activa. Activa, claro. Que no es sentarse a esperar, sino caminar ligero, con el corazón vacío de sí mismo, para poder acoger lo inesperado. El itinerario termina sugiriendo un propósito práctico para el día, y es casi un ejercicio de microhumildad que me parece muy, muy provocador. A ver. Propone, en una conversación, renuncia a justificar tu propia opinión, y en su lugar, intenta apoyar y entender la perspectiva del otro. Uf. Esto nos deja con una pregunta final para, no sé, para darle vueltas. Una pregunta que resuena muchísimo hoy. Totalmente. En un mundo que nos premia por tener la razón, por ganar el debate, por tener la última palabra. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el objetivo principal de nuestras interacciones, de verdad, no fuera demostrar nuestro punto, sino
crear un espacio. Un espacio seguro para que la verdad del otro, su experiencia, su herida, pueda manifestarse. Sin ser juzgada. Exacto. ¿Qué descubriríamos? No en el ruido de nuestros argumentos, sino en ese silencio autoimpuesto y generoso.